Señalamiento. Presidente Maduro afirmó que su homólogo francés Emmanuel Macron trabaja en favor de la oligarquía financiera mundial. Apoya la libertad. Jefe del gobierno español Mariano Rajoy se reunió con el diputado Julio Borges para tratar crisis venezolana. Garantizan protección. Vicepresidente Tarek El Aissami anunció la entrega de 3 millones de bonos de hogares de la patria. Petición. Diputado Luis Florido solicitó a México tratar la emergencia migratoria venezolana en Cumbre de las Américas. Será electo. Jefe del Comando de Campaña Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el presidente Maduro seguirá liderando el futuro de los venezolanos. Por situaciones irregulares, gobierno de Venezuela suspendió por 90 días relaciones económicas y comerciales con personas naturales y jurídicas de Panamá. Respuesta. Panamá retiró a su embajador en Caracas y solicitó al gobierno venezolano retirar a su representante diplomático en ese país. A prisión. Juez federal brasileño decretó que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva tiene que cumplir su condena en la cárcel. Polémica. Farruko es acusado de contrabando de dinero. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, 6:30 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos, como siempre, Gregorio Rojas y esta servidora Lirio Pérez, junto a un gran equipo. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en los estados Táchira, Anzoátegui y Vargas. La información es sobre transporte. El primer contacto lo hacemos con nuestra compañera Mariné Glot en el estado Táchira. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. El Sindicato del Transporte Público en el estado Táchira iniciará el cobro del pasaje urbano mediante un sistema electrónico para paliar la crisis por falta de efectivo. El proyecto, con financiamiento del Banco Sofitasa, fue diseñado en Barquisimeto por la empresa Siempre y consiste en lectores de tarjetas, chip o brazaletes recargables por cada usuario. Tal como el mecanismo del Trans-Táchira, las recargas se harán vía electrónica o en los aliados comerciales que más adelante serán anunciados. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado Anzoátegui informamos que la Asociación de Transporte de la zona norte de la entidad se mantiene en asamblea permanente, esto debido a la falta de repuestos así como de cauchos y aceites, ya que no obtienen una respuesta de parte del gobierno regional. Ellos le hacen un llamado al gobierno nacional para que se aboquen a esta problemática que está afectando tanto a la Asociación de Transporte así como a los pasajeros. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Les informamos que los representantes del sindicato automotor en el estado Lara rechazaron la aprobación del pasaje urbano a 2.000 bolívares. El vocero del sector, Carlos Torres, aseveró que esta tarifa no cubre las necesidades económicas de los transportistas. Catalogó de imposición esta medida, ya que a su juicio se deben consultar todas las partes involucradas y no solo a los usuarios. En este sentido, afirmó que según la estructura de costo calculada por el gremio y el gasto exigido de las unidades, el pasaje debe ser establecido en 7.000 bolívares. Asimismo, informó que continuarán en asamblea permanente para llegar a acuerdos y tomar decisiones sobre esta situación. Es de mencionar que los voceros de distintas comunidades realizaron una serie de consultas sobre el costo del pasaje, las cuales fueron aprobadas por la alcaldía de Iribarren. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Génesis, muchas gracias. Ahora nos trasladamos al estado Miranda. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos trae información en materia de seguridad. Adelante, Alberto, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. 2.000 funcionarios serán integrados a la policía de Miranda. Según informaron las autoridades de seguridad regional, las incorporaciones de los nuevos funcionarios a la policía de Miranda se realizarán durante el mes de julio. Asimismo, se conoció que actualmente 50 patrullas se encuentran en funcionamiento y se espera sumar un número de 600 durante el periodo de gestión del gobierno mirandino. Al cuerpo de seguridad también fue integrado el Comité de Control Ciudadano. Por otra parte, se conoció que nuevas unidades serán incorporadas a los planes de patrullaje como parte del plan de reforzamiento de seguridad en la entidad.
Desde la ciudad de Los Teques en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Gracias, Alberto. Seguimos ahora en el estado Aragua. Allá nuestro compañero Jackie Pérez nos cuenta que fue organizada una jornada de salud para más de 100 niños. Adelante, Jackie, te escuchamos. Buenos días. Amanecemos en el estado Aragua, en la Unidad Educativa Estatal 15 de enero, ubicada en la parroquia de Carmen de Cura, donde se atendieron a más de 100 niños y niñas en la jornada especial de salud integral, odontología y barbería. Dicha jornada, La Salud va a la Escuela, fue organizada por las brigadas de salud correspondientes a los circuitos 5 y 6, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gabriela Mistral, del municipio de Camatagua. Los niños y niñas beneficiados fueron atendidos en diferentes áreas de salud integral. Dicha jornada se detectaron varios casos vulnerables de desnutrición y uno solo de obesidad. Otro alto porcentaje presentaron caries y 2 casos extremos de higiene personal. En cuanto a barbería, vale destacar que este servicio fue prestado de manera gratuita por los barberos de la comunidad. Asimismo, se contó con el apoyo de las diferentes voceras de salud de dicho circuito, doctoras y pasantes de barrio adentro. En la cámara, Giancarlos Palacios, desde Extrema TV, Jackie Pérez Romero, Noticiero Venevisión. Jackie, muchas gracias. Momento de cerrar nuestro recorrido. Y lo hacemos en el estado Zulia. José Leonardo Nava nos trae información en materia política. Hola, José Leonardo, buenos días. Buenos días. De visita en el estado Zulia, el candidato presidencial Henry Falcón reiteró que su propuesta de gobierno tiene como meta el rescate de la democracia y ser un gobierno de estabilidad. Dijo que lo primero será establecer un ajuste macroeconómico para equilibrar desde todo punto de vista el país. Señaló que es necesario pacificar nuestra nación y liberar a los llamados presos políticos. Además, hizo un llamado a los venezolanos para que ejerzan su derecho al voto en los comicios previstos para el próximo 20 de mayo y rechazó las reiteradas convocatorias, según él, abstencionistas. Desde Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que su homólogo francés, Emmanuel Macron, está en la primera magistratura del país europeo para trabajar a favor de los intereses de la oligarquía financiera mundial. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El primer mandatario nacional aseguró no importarle los comentarios de su homólogo francés, porque a su juicio Emmanuel Macron solo es el portavoz de las políticas del presidente Donald Trump para desprestigiar a Venezuela. ¿Qué ha dicho Macron? Bueno, ha repetido lo que la ultraderecha en el mundo repite, ¿no? ¿Y en qué contexto lo repite? En el contexto de una huelga general de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, de todos los profesionales de Francia, porque Macron está destruyendo Francia. Macron lo pusieron en la presidencia de Francia para destruir los derechos sociales del pueblo de Francia. El jefe del Estado reiteró que anunció el lanzamiento del llamado Bolívar Soberano como política de Estado para que los venezolanos tengan una moneda más fuerte en sus manos, contrario a la dolarización que han propuesto sus contendientes en la carrera presidencial. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el Bolívar, nuestra moneda. Además debe saber que la Constitución está tajante, clara, y la Constitución expresamente establece que la única moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar, y así va a seguir siendo. Posterior a su conversación con la prensa, el presidente Maduro procedió a la activación de los comandos nacionales Simón Bolívar en la plaza del Panteón Nacional, de cara a la campaña electoral que culminará con los comicios del próximo 20 de mayo, desde donde aseguró que no se tolerarán hechos violentos como los ocurridos en Catia el lunes pasado. Un grupo llamado Colectivo agredió la caravana del candidato presidencial de la oposición venezolana, Henry Falcón. Fue un hecho extraño. Yo inmediatamente mandé a investigar. Se comprobaron los hechos. Tenemos los videos, los testimonios, los testigos y todos los involucrados en ese acto de violencia, incluyendo algunos policías nacionales, están presos, entregados a la Fiscalía. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió este jueves con dirigentes de la oposición venezolana. Durante el encuentro, reiteró su apoyo a nuestro país en medio de la crisis que a su juicio atraviesa. La junta se llevó a cabo en el Palacio de la Moncloa, ubicado en Madrid,
donde uno de los invitados fue el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges. A través de su cuenta en Twitter, Rajoy expresó que su gobierno continuará apoyando la libertad, el progreso y los derechos humanos en Venezuela, así como unas elecciones democráticas y con plenas garantías. El vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, anunció el inicio de la entrega de 3 millones de hogares de la patria correspondientes al mes de abril. A través de su cuenta en Twitter, El Aizami manifestó que hasta el día de ayer, 1.807.405 hogares han recibido el beneficio. Aseveró que hasta los momentos han respaldado 4 millones de hogares, por lo que no descarta el aumento de esta cifra. Ratificó que el gobierno nacional garantiza la protección de los hogares venezolanos que tengan inscrito de manera correcta su núcleo familiar. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, sostuvo una reunión con el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, a fin de plantear soluciones al estatus migratorio de venezolanos residenciados en el país azteca. Florido solicitó que para la próxima Cumbre de las Américas y la reunión del Grupo de Lima se trate la emergencia migratoria venezolana. Aseguró que la misma está motivada ante la negativa del gobierno nacional en el otorgamiento de pasaportes, por lo que propuso una medida que posibilite flexibilidad a los venezolanos para permanecer en países de la región mexicana. Por su parte, el subsecretario de la Nación, Luis Alfonso de Alba, reiteró su solidaridad hacia los migrantes venezolanos y ratificó que su país se abocará a seguir apoyando todos los esfuerzos con el objetivo de contribuir en el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela. El jefe del Comando de Campaña Nacional, Simón Bolívar Jorge Rodríguez, aseguró que el presidente Nicolás Maduro seguirá liderando el futuro de los venezolanos a partir del próximo 20 de mayo. Rodríguez precisó que apelarán a los 6 millones de nuevos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela que, a su juicio, harán la diferencia en el próximo proceso electoral. Has sido y eres leal a tu pueblo. Has sido y serás en consecuencia electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el próximo domingo 20 de mayo. Creían que iban a poder con nosotros, creían que iban a poder con los negros, creían que iban a poder con los indios, creían que iban a poder con las mujeres, con los jóvenes, con los estudiantes, con los trabajadores. Y ocurrió exactamente lo contrario. Se ha soltado todo este pueblo por las calles, no lo podrán recoger nunca más. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Primera Justicia, Alfonso Marquina, exhortó a los candidatos a que se retiren de las elecciones del 20 de mayo, pues considera que estarían convalidando un proceso que, aseguró, carece de las garantías necesarias. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El diputado desestimó el argumento que ha esgrimido Henry Falcón sobre la ventaja que le otorgan las encuestas para justificar su participación en las próximas presidenciales. Recordó que el pasado 15 de octubre perdió la reelección en la gobernación de Lara, a pesar de que los sondeos lo daban como ganador. En el estado Lara la participación fue del 64%. Y a pesar de llevar 20 puntos de ventaja, ¿cuáles fueron los resultados? La Almiranta ganó por casi 20 puntos de ventaja, después de haber hecho todas estas denuncias de irregularidades, de vicios en el proceso electoral. Terminó saliendo a decir que reconocía el triunfo de la Almiranta, que había perdido en buena lid. El parlamentario insistió en que los estudios de opinión reflejan una realidad específica, pero no la incidencia de irregularidades en los resultados de unas elecciones. Criticó también a Claudio Fermín, jefe del comando de campaña de Falcón, tras afirmar que no votar por el candidato de Avanzada Progresista Mas y Copey sería un pecado y se estaría favoreciendo al gobierno nacional. Con mucho respeto a Claudio, yo recuerdo haberlo leído hace menos de un mes, retirar su candidatura y sus aspiraciones porque no habían condiciones electorales. La pregunta es, Claudio, ¿qué cambió? Porque hace un mes decías que no se podía participar y retiraste tu candidatura y ahora estás llamando a votar. Marquina añadió que la actual situación del país demanda que se dejen de lado los intereses particulares para hacer causa común por la exigencia de condiciones mínimas que permitan la realización de un proceso electoral competitivo y transparente. En la sede de Primera Justicia, Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que sostuvo una reunión con viceministros y miembros de su despacho para coordinar nuevas acciones de seguridad para el próximo trimestre de 2018. A través de Twitter, Reverol precisó que en el encuentro que se llevó a cabo en el Guaraíra Repano, realizaron el diagnóstico de los 2.119 cuadrantes de paz instalados, además de la incidencia delictiva en todo el territorio nacional. El ministro aseguró que continuarán trabajando para garantizar la paz y bienestar de los ciudadanos. El jefe nacional de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, Claudio Fermín, juramentó el comando en Carabobo y a los candidatos al Consejo Legislativo Estatal. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía la información. Durante el acto de juramentación en Carabobo, Claudio Fermín destacó que la elección presidencial del 20 de mayo no es una elección tradicional y constituye la única opción pacífica. Que lo que hay que esperar es que una gente ajena, unos cancilleres de otros países o unos presidentes de otros países resuelvan la suerte de Venezuela. No solamente que andan por las nubes de manera fantasiosa, sino que están planteando algo indigno, que nuestra suerte y la de los nuestros la resuelvan otra gente. Abstenerse es la nada, porque no conduce a nada. El 20 de mayo, 2 grupos de venezolanos vamos a decidir la historia, el rumbo. Quienes voten por Maduro y quienes votemos por Falcón. Los demás, con todo respeto, tienen derecho a sus posiciones, pero no decidirán nada el 20 de mayo. Alentó a los miembros de otras organizaciones políticas que han decidido no participar a incorporarse a este esfuerzo para conquistar con su voto el cambio de gobierno. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las relaciones económicas y comerciales con 22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá como medida de protección al sistema financiero venezolano. La medida se formalizó en una resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comercio Exterior e Inversión Internacional y Banca y Finanzas. Entre las personas incluidas figuró el presidente panameño Juan Carlos Varela, la canciller Isabel de Saint-Malo, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán y la ministra de Gobierno María Luisa Romero. También se suspendieron relaciones con la compañía panameña de aviación Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casa Blanca, Novatex y Pan Colombia Travel. Pues el gobierno venezolano señaló que en numerosos procesos ejecutados por el Poder Ciudadano en materia de anticorrupción se evidenciaron diversas situaciones irregulares. Ante este escenario resaltaron que estos delitos han sucedido a su juicio bajo la opacidad del sistema financiero de ese país. Por su parte, el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, rechazó la medida del gobierno panameño y manifestó al primer mandatario de esa nación, Juan Carlos Varela, que no quebrantará lazos de hermandad entre las naciones. Y en respuesta a la decisión del gobierno nacional, el gobierno de Panamá retiró a su embajador de Venezuela y ordenó al gobierno del presidente Nicolás Maduro retirar su representación en ese país. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño. Panamá consideró que la decisión de suspender por 90 días prorrogables las relaciones económicas, comerciales y financieras con un grupo de funcionarios panameños es una acción política que carece de sustento y que además se ubica por fuera del marco jurídico internacional, por lo que informaron su decisión de retirar tanto a Miguel Mejía, quien figuraba como su embajador en Venezuela, y a Jorge Durán, embajador de Venezuela acreditado en Panamá. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que suspendió el servicio comercial y financiero por 90 días con la compañía panameña de aviación Copa Airlines, con la intención de proteger el sistema financiero de Venezuela. La medida se formalizó en una resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comercio Exterior, Inversión Internacional y Banca y Finanzas. Entre las empresas con las que Venezuela también cesó sus actividades comerciales se encuentran Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casa Blanca, Novatex, Pan Colombia Travel, Colex, entre otros. Por su parte, la aerolínea Copa Airlines, tras la suspensión de las operaciones por parte del gobierno nacional, ofreció la posibilidad de reembolsar la totalidad del valor del boleto sin penalidades del trayecto no utilizado. A través de un comunicado, la aerolínea señaló además que los pasajeros que prefieran cambiar su destino final lo podrán hacer sin costo alguno hasta el 20 de abril y para viajar antes del 4 de julio, sujeto a la disponibilidad de los vuelos. Enfatizaron que debido al volumen de pasajeros afectados por la medida,
medida, el proceso de reembolso tomará más tiempo de lo regular. La aerolínea ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan surgir a partir de la situación y ratificó su compromiso con el bienestar de los pasajeros y para disminuir el impacto que la medida tenga en sus viajes. El gobierno de Guyana solicitó ante la Corte Internacional de Justicia que exija a Venezuela que se retire de la isla de Anacoco para así poder reclamar la mitad que supuestamente le corresponde. Guyana solicitó este jueves un acuerdo completo y final sobre una frontera que ha sido identificada, delimitada, permanentemente arreglada y aprobada, según dice una comisión fronteriza anglo-venezolana entre noviembre de 1900 y junio de 1994. De ganar Guyana el caso, la Corte Internacional de Justicia tendrá que reconocer que Venezuela es responsable de violar internacionalmente su soberanía. Amigos, y este domingo en la noche en Al Descubierto vamos a tener una entrevista exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Muy pendientes entonces de nuestra programación. Hacemos nuestra primera pausa. Y en breve venimos con más información para ustedes. A las 6:52 de la mañana continuamos. De visita en el Zulia, el candidato presidencial Henry Falcón aseguró que a pesar de los ataques, continuará en las calles de cara a los comicios presidenciales. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos trae la información. Informó que el diputado Teodoro Campos, herido en la cabeza por supuestos grupos oficialistas días atrás en Caracas, se recupera satisfactoriamente. Aquellos territorios que son como particularmente abordados desde esa cultura de la intolerancia, como que si nadie puede transitar libremente, tal cual lo plantea nuestra Constitución. Dijo que a pesar de no contar con el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática, se ha reunido con líderes de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, entre otros partidos, y criticó nuevamente a aquellos sectores de la oposición que insisten en la abstención. Si votamos, ganamos. Y por eso es que, perdónenme que me extienda, pero hay que saber diferenciar condiciones electorales y condiciones políticas. Son dos cosas totalmente distintas. Es masificando la presencia en los centros y masificando presencia también en el resguardo de la voluntad de la gente. Durante su visita, el candidato presidencial también hizo un recorrido por el Mercado Popular de las Pulgas en Maracaibo, donde compartió con los trabajadores y finalmente realizó una caminata en la parroquia Cristo de Aranza. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El canciller de la República, Jorge Arreaza, criticó el encuentro que sostuvo el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, con representantes de la oposición venezolana. Arreaza denunció que la economía de Venezuela es atacada por gobiernos extranjeros con el objetivo de socavar la democracia en el país. Así lo indicó en su intervención en la conferencia ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Azerbaiyán. Queremos denunciar que nuestro país sigue víctima de los embates del intervencionismo por parte de factores de poder externos que no han desistido de sus planes desestabilizadores en contra de la paz y la estabilidad de nuestra nación. Estos grupos alientan a sectores extremistas y violentos, enemigos de la paz en Venezuela, a que por una parte lleven a cabo actos de naturaleza terrorista dirigidos a socavar la democracia, mientras que por otro lado emprenden acciones para afectar el aparato productivo nacional, recurriendo a una despiadada guerra y agresión económica que tiene como objetivo generar zozobra y sufrimiento en el pueblo venezolano. El ministro abogó por la unión de este organismo para rechazar la injerencia en los asuntos internos de los estados. Casi año y medio más tarde, nos encontramos hoy en medio de un escenario turbulento, signado por la incertidumbre y la presencia de serios desafíos que se ven agudizados por las políticas imperiales aplicadas por algunas potencias que pretenden, bajo la óptica del unilateralismo, vulnerar la soberanía e independencia política de los estados en perjuicio de la paz, el desarrollo y la solidaridad internacional. Arreaza afirmó que la meta de Venezuela al ocupar la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados ha sido afianzar la cohesión del organismo frente a las adversidades como expresión de respeto, amistad y paz entre los estados.
Amigos, y este domingo en la noche recuerde, en Al Descubierto, nuestra compañera Andrina Yepes tendrá en exclusiva una entrevista con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Estén pendientes de esa interesante entrevista que realizó Andrina. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información en la emisión matutina. (6:58) En Brasil, el juez federal Sergio Moro decretó este jueves la prisión del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por presunta corrupción. El exmandatario estaba aparentemente relacionado con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras. Beatriz Correa, para la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene el siguiente reporte. Empezó en Brasil la cuenta regresiva para que el expresidente Lula da Silva sea enviado a prisión. Después de una sesión de 11 horas, la Corte Suprema rechazó por un estrecho margen de 6 votos contra 5 el habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario. La orden de prisión para Lula debe ser decretada después que un tribunal de segunda instancia juzgue el último recurso a que tiene derecho el exmandatario. Este mismo tribunal en Porto Alegre fue el que confirmó la sentencia del juez Sergio Moro e incluso aumentó la condena de 9 a 12 años de cárcel. Lula, de 72 años, ya admitió a sus aliados más cercanos que está fuera de las elecciones de octubre. El líder del Partido de los Trabajadores encabeza las preferencias de voto en todas las encuestas, a pesar de la gran tasa de rechazo. El expresidente fue considerado culpable por aceptar como regalo un apartamento en la playa de Guarujá, como soborno de una constructora beneficiada con contratos de la estatal Petrobras. El constituyente Julio Chávez lamentó que el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, insista en atacar a Venezuela, reiterando el veto que el exmandatario Kuczynski impuso al presidente Nicolás Maduro al prohibirle participar en la Cumbre de las Américas. Exhortó a los jefes de Estado que asistirán a la reunión a tratar temas realmente urgentes para el continente, como es el caso del incremento del narcotráfico. Lamentamos entonces que el presidente actual en ejercicio en Perú, que es precisamente de la misma camada del presidente Kuczynski, esté vetando, ¿no?, a nuestro país cuando realmente es un espacio reservado para los jefes de Estado y que al país en todo caso es el anfitrión. Pero eso forma parte de todos estos intentos en aislarnos, cuando realmente lo que está planteado es que esas cumbres podamos debatir los grandes temas del hemisferio, ¿no?, que tienen que ver precisamente con el hecho que en Colombia se incrementó el cultivo de droga de cerca de 80.000 hectáreas a 190.000 hectáreas aproximadamente. Chávez instó a los eurodiputados que viajarán a Colombia para estudiar la migración venezolana a constatar la realidad de ese país, en el que asegura los derechos humanos son flagrantemente violados. Que los niveles de asesinato de gente que optó, ¿no?, por sumarse a los diálogos de paz, cómo están siendo asesinados los líderes en Colombia, cómo se ha manifestado, se ha exacerbado los niveles de desnutrición y de hambre en La Guajira y en Colombia. Qué interesante sería que estos eurodiputados vieran también la realidad terrible que hay en los propios colombianos a partir de esas políticas desastrosas que le han propinado a Santos 3 derrotas consecutivas en los últimos procesos electorales. Afirmó que parte de la comunidad internacional está consciente de los esfuerzos que el gobierno venezolano está haciendo para superar la crisis. Enfatizó que países como República Dominicana no creen en la oposición, luego de que ésta se negará a continuar con el diálogo en el vecino país. Según el miembro del comando de campaña presidencial de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández, es necesario dolarizar la economía venezolana. Marine Glot nos trae los detalles. El dirigente copellano está convencido que el Producto Interno Bruto del país crecerá con un cambio de gobierno y políticas acertadas. Reiteró la propuesta de liberar los precios y dejar de subsidiar la oferta. Se ha determinado que el día de la dolarización nosotros podemos tener empleados públicos ganando $19 mensuales en una economía que está deprimida. Nosotros pensamos que en el corto plazo, y cuando digo corto plazo, en 6 meses ese sueldo mínimo va a estar en $75 y va a seguir creciendo. Depende de muchas otras políticas que hagamos.
Destacó que la oposición no ha tenido mejores condiciones que las actuales para ganar las elecciones, pues el 80% de los venezolanos desean un cambio. Fernández aseguró que de ser electo Henry Falcón, su gobierno trabajará con todos los partidos de oposición, aunque no participen en los comicios. En Táchira, Marina Glod, Noticiero Venevisión. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, exigió a los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Suiza publicar las cuentas bancarias y los bienes en el exterior de los funcionarios venezolanos que han sido sancionados. El magistrado tildó de unilaterales las medidas aplicadas por estas naciones y aseveró que los funcionarios venezolanos no van a ceder ante intereses extranjeros. No nos extraña que países como Estados Unidos y ahora Francia y algunos otros de la Unión Europea, caracterizados por su política belicista, hayan decidido imponer sanciones de carácter unilateral a funcionarios del Estado venezolano, con la única intención de desmoralizar y presionarlos para que asuman posiciones de sumisión ante estos países. El presidente del TSJ también criticó la actuación de Luisa Ortega Díaz y los magistrados designados por la Asamblea Nacional por considerar que están usurpando un cargo que no les corresponde. Solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, emprender acciones contra ellos. Moreno hizo estas declaraciones durante la instalación de la conferencia Venezuela frente al nuevo orden mundial que se realizó en el TSJ. La dirigencia del partido COPEI ratificó que en Venezuela no hay condiciones para ir a elecciones. Euclides Sotillo nos amplía. Robert García, secretario general del Partido Social Cristiano, aseguró que por encima de las individualidades debe prevalecer el interés por sacar a Venezuela de la crisis. Rechazó que se utilicen símbolos de la tolda verde en la campaña de uno de los candidatos presidenciales. Es una posición firme a trabajar en función de los intereses del país, pero una sentencia nueva, adicional a todas las anteriores de la Sala Constitucional, sigue otorgándole mayor poder a unos ciudadanos que han sido designados para poder entonces utilizar, lamentablemente, contrario a los intereses de todas las regiones y de todos los militantes de COPEI, poder postular y utilizar nuestro símbolo, pero es parte de nuestra narrativa de persecución como tiene cada organización política. Por otra parte, dirigentes del partido Voluntad Popular se solidarizaron con la tolda verde ante la situación interna que padece la organización. Los dirigentes de COPEI también recordaron que este 5 de abril se cumple un año que Roberto Enríquez, representante de esta tolda política, se encuentra asilado en calidad de huésped en la residencia del embajador de Chile aquí en Caracas tras ser acusado de rebelión. Confían en su pronta libertad. En Los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El protector del Estado de Nueva Esparta, Dante Rivas, entregó 10.900 litros de lubricantes al transporte público y al transporte de carga pesada en la entidad. Nuestra compañera María Marcano tiene los detalles. Se le está dando respuesta al 75%. Queda pendiente un 25% que la próxima asignación que nos haga PDVSA, la prioridad será darle respuesta a ese 25% que quedó pendiente en esta oportunidad. Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte Público, José Luis Izace, detalló que de las 1.800 unidades colectivas afiliadas, solo se mantendrán operativas las 360 que venían trabajando normalmente y se incorporarán las 90 que estaban paralizadas por falta de lubricantes. El aceite no es que va a mejorar las condiciones de las unidades. No, lo que va a permitir es que esos carros puedan seguir rodando por lo menos unos 30, 40 y 60 días más. Si la situación se normaliza, como en efecto queremos, que mensualmente esté la distribución de aceite, pues sencillamente ya eliminaremos un problema. El protector del Estado confirmó que a través de la banca pública se otorgarán créditos a empresarios de la entidad para la importación de cauchos, autopartes y lubricantes. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. El eurodiputado español Ramón Jáuregui anunció que una delegación del Parlamento Europeo visitará Colombia para analizar un plan de ayuda ante la crisis migratoria por la diáspora venezolana. El diplomático indicó que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió que una delegación de la Eurocámara se traslade a Cúcuta, la mayor ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, con el objeto de planificar una ayuda humanitaria a Colombia que atienda ese flujo migratorio. Según el diputado, que pertenece al Partido Socialista Obrero Español, la delegación europea también visitaría alguna población brasileña que también recibe migrantes venezolanos. Jáuregui se refirió al tema Venezuela desde Panamá, donde se desarrolla la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
A su juicio, la crisis venezolana no solo es política, sino humanitaria. Aseveró que no entiende cómo el gobierno de Venezuela puede explicar que casi 4 millones de venezolanos hayan abandonado el país. El ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, José Gregorio Bielma Mora, aseguró que la criptomoneda Petro busca impulsar el ingreso de divisas de origen no petrolero con el objetivo de fortalecer la balanza internacional de Venezuela. El presidente fue ayer tácito y dijo que nosotros seguimos el proceso de desdolarización de las operaciones comerciales internacionales y vamos a avanzar en un sistema de transacciones financieras de exportación de manera inmediata. También vamos a establecer mecanismos reguladores de las transacciones para la exportación. Vamos a buscar la inversión de los criptoactivos en nuestro país y vamos a fomentar el uso del petro bajo las condiciones que establezca el superintendente de los criptoactivos, el ministro Ulberroa y el señor presidente Nicolás Maduro. Bielma Mora afirmó que el gobierno busca acabar con la hegemonía del dólar en el país a través del petro, por lo que pidió al pueblo instruirse sobre el funcionamiento del nuevo criptoactivo e instó a los ciudadanos a poner su confianza en el mismo. Esto enmarcado en el lanzamiento y presentación del libro Sembrar el Petro, instrumento para la ofensiva económica, escrito por el constituyente Ricardo Sánchez. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello José Virtuoso aseveró que la candidatura de Henry Falcón a la presidencia de la República ha fomentado la división en la oposición. La autoridad académica explicó que existen dos sectores entre quienes adversan al gobierno nacional. Uno, que representa la Asamblea de la Mesa de la Unidad Democrática, que llama a no acudir a las elecciones del 20 de mayo al considerar que no hay condiciones, y otro, que encabezan las organizaciones que apoyan la postulación de Henry Falcón e impulsan la participación en el proceso electoral. Eso ha supuesto una división dentro del electorado de oposición y por supuesto va a favorecer ampliamente el triunfo del presidente Maduro en las elecciones del 20 de mayo. Ante eso hay que decir que soy de los que creo que el candidato Henry Falcón debe renunciar. Virtuoso participó como ponente junto a la diputada de la Asamblea Nacional María Gabriela Hernández y el secretario del Poder Legislativo Negal Morales en el foro El futuro de la oposición en Venezuela, organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Erika Farías, alcaldesa de Caracas, informó que el gobierno nacional invertirá más de 11 millardos de bolívares para reparar una falla de borde en la vialidad de la zona F del 23 de enero. Liz Flores nos cuenta más. Como parte del gobierno de Calle, Erika Farías estuvo en el 23 de enero para iniciar las obras de estabilización del talud para así evitar el derrumbe de esta vía. Pues se vio afectada en el mes de diciembre y que ha ocasionado problemas de movilidad acá en la zona. Estamos haciendo este trabajo, esperamos concretar una primera etapa que va a garantizar que se restablezca el tránsito de forma ordinaria, por lo menos unos 4 meses. Vamos a estar trabajando todos los días con equipos de compañeros constituidos por la misma parroquia, muchachos y muchachas que se incorporaron pues a lo que va a ser el trabajo de transitorio que vamos a tener acá y bueno, vamos a estar haciendo permanentemente inspecciones. Informó que el presidente Nicolás Maduro aprobó suficientes recursos para Caracas. Para todo lo que tiene que ver con el tema de la recolección de desechos sólidos, hemos venido avanzando bastante en eso. Igualmente estamos interviniendo algunas avenidas en la ciudad de Caracas. Una de las obras importantes que estamos desarrollando, va a arrancar en los próximos días también, es en el Parque Hugo Chávez. La construcción del terminal multimodal. Es un terminal que va a integrar lo que es el metro con el tren y las vías a través de transporte urbano en la ciudad. Esa es una obra, también nuestro presidente Nicolás Maduro nos aprobó recursos para ello y esta obra, lo importante de esta obra es que nos va a permitir descongestionar el centro, el centro de Caracas al pueblo. Erika Farías, alcaldesa de Caracas, participó en una asamblea con las comunidades del 23 de enero. Ella les informó que la mayoría de los bloques de este populoso sector serán incluidos y remodelados a través de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Liz Flores, Noticiero Venevisión.
El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, aseguró que existe 95% de escasez en insumos médicos en todos los hospitales públicos del país. Natera teme que vuelvan al país patologías que ya habían sido erradicadas. Dijo que han hecho múltiples solicitudes para que se abra el canal humanitario, pero el gobierno sigue sin dar respuesta. Apenas tenemos un 3 o un 4% de insumos y medicamentos en los hospitales, o sea que la escasez está por encima del 95%. Válgame Dios, ¿dónde se puede ejercer la profesión con esa cantidad tan exorbitada de escasez? ¿O pueda salvarse vidas con algún insumo? Yo creo que deberíamos darle gracias a Dios que todavía no ha llegado una epidemia. ¿Cómo se resuelve el problema de salud? Es permitiendo la apertura de ese canal humanitario de medicamentos, de alimentos y de insumos. Son tres cosas importantes, porque aún tenemos un buen porcentaje de médicos bien formados aquí en Venezuela. Dijo que seguirán emprendiendo acciones para que el gobierno permita el canal humanitario. El presidente de Hidrocapital, Edison Torrealba, informó que el Ministerio Público adelanta las investigaciones para determinar las responsabilidades sobre lo que consideró el accidente laboral en el que falleciera un trabajador de esa institución el pasado sábado en el Cafetal. Torrealba aseguró que el obrero se encontraba soldando una tubería de aducción del alimentador norte de Santa Sofía y realizó una maniobra que provocó que se lo llevara el agua interna de la tubería, falleciendo en el sitio. Existe una acción que se ejecutó para que se generara ese accidente laboral y hay una persona que lamentablemente falleció y ya estamos acelerando con la colaboración del Ministerio Público todas las averiguaciones pertinentes al caso y determinar, como lo digo, la responsabilidad que va a existir en este hecho y si tiene que ir alguien detenido lo determinará los entes de investigación y de seguridad a quien les compete esta investigación. Sobre las denuncias de trabajadores que anunciaron un paro de actividades, dijo que ese sector representa 1% de la nómina, al tiempo que desestimó las acusaciones de intimidación por parte del SEBIN contra los funcionarios. Con respecto a los sabotajes y a los robos de material estratégico, que efectivamente existen. Tenemos las pruebas, hemos hecho las denuncias correspondientes, incluso hace pocos días nosotros tuvimos una afectación en todo el sistema TUI 3 producto de personas inescrupulosas que ingresaron a una estación de bombeo en el sistema TUI 3, específicamente en la zona de Camatagua, cortaron unos cables y generaron la interrupción del servicio al 70% de la ciudad de Caracas. El titular de Hidrocapital resaltó que trabajadores de su despacho en la Gran Caracas reparan fugas de agua y averías las 24 horas del día para mejorar el servicio del vital líquido. Un grupo de adultos mayores acudió a la sede de Sudeban a exigir que las entidades bancarias les cancelen toda la pensión o jubilación en efectivo y no de manera fraccionada. Consideran que en efectivo consiguen un poco más económicos los alimentos, que aumentan día a día. Denunciaron que la mayor parte del día se les va haciendo cola en los bancos para retirar dinero, situación que les afecta. Ha sido un calvario para nosotros porque al día que venimos nos dan un poquito, entonces nos dicen que tenemos que ir al siguiente día a volver a sacar otro poquitico, después nos dicen que hay que ir al siguiente día a sacar otro poquitico. Imagínense usted, entonces hay que montarse en las camionetas no se te paran, tienes que montarte, te cuesta, a donde te bajas para te logras montarte cuesta, peleas con los choferes, entonces vienes a zumbarte 3, 4 horas de cola. Cuando yo voy a comprar a un bonero, por decirte una cuestión, o a un abasto, me piden efectivo y me sale más barato. Si yo pago con tarjeta de débito me sale más caro. O sea, me están cobrando intereses sobre intereses, bueno, pues, pero del 1000%. Entonces, eso no debe ser, porque es el mismo producto. Dijeron que respaldan las actividades que realizarán diferentes gremios el 17 de abril. Marcos Tulio Díaz, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, respalda la reactivación de 484 obras de infraestructura en todo el país, anunciada por Nicolás Maduro, presidente de la República. Queremos convocar a los empresarios privados que creen en Venezuela, que creen en la paz, que creen en la inversión, para que vengan a trabajar de la mano con los trabajadores, con las políticas que el gobierno nacional ha puesto en marcha para la reactivación de todas estas grandes obras de infraestructuras a nivel nacional que tienen que ver
con los metros, ferrocarriles, puentes, represas, vialidades, hospitales. Los trabajadores estaremos ahí con nuestra voz para plantear las propuestas que tengan que haber para lograr, pues, de esta manera, consolidar todo este esfuerzo gigante que ha hecho nuestro gobierno para seguir avanzando en la conducción y en la construcción de ya entregadas 2 millones de viviendas al pueblo venezolano, pero que vamos rumbo a lograr en la próxima meta 1 millón de viviendas más para el año 2019. Destaca que el reinicio de obras beneficiará a 1.300.000 trabajadores de manera directa y 800.000 de forma indirecta. Y este domingo en la noche en Al Descubierto, Adriana Yepes tendrá una entrevista exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Recuerden sintonizar, hacemos una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. Siete y 22 minutos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Perú. Donde el congresista Kenji Fujimori será investigado por el Parlamento para un posible proceso judicial en el caso de la presunta negociación de votos para evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El legislativo deberá remover el desafuero al hijo del exmandatario Alberto Fujimori. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya admitió la denuncia impulsada por el partido Fuerza Popular, liderado por la hermana del imputado Keiko Fujimori. Ambos hermanos tienen aspiraciones a la presidencia del país en las próximas elecciones del año 2021. En Ecuador, un tribunal de garantías penales solicitó al vicepresidente de Colombia, Oscar Naranjo, y a otros funcionarios del vecino país que comparezcan ante la justicia para una audiencia sobre el presunto delito de asesinato de 4 estudiantes mexicanos. En el año 2008, el ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. El grupo de universitarios se encontraba en la zona por razones académicas. En Argentina, el ministro de Defensa, Óscar Aguad, fue citado para que explique las condiciones en las cuales se encontraba el submarino Ara San Juan, desaparecido con 44 tripulantes desde el pasado 15 de noviembre. La convocatoria fue fijada por el Congreso para el próximo 16 de abril. Cerramos en Alemania, donde un tribunal determinó que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quede en libertad bajo fianza mientras se decide su extradición a España. El ex jefe de la Generalitat es acusado por los delitos de rebelión en relación con el proceso independentista en la región autónoma. Y este domingo en la noche en Al Descubierto tendremos una entrevista exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestra compañera Adriana Yepes lo entrevistó en exclusiva y lo veremos el domingo. Amigos, momento de una nueva pausa. Volvemos con más información. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la polémica detención del cantante de reggaetón Farruko. Este miércoles se hicieron públicas las primeras imágenes del artista luego de ser arrestado. Farruko aparece al momento de su llegada a la Corte Federal. Según los medios internacionales, se le acusa de no haber declarado en el aeropuerto de Puerto Rico que traía consigo $51.000 en efectivo. Sin embargo, todos reseñan que lo particular del caso es que al cantante se le permitió retirarse luego del percance y posteriormente fue detenido en la casa de sus padres. Su representante legal declaró que Farru enfrenta cargos por contrabando de dinero. Él va a salir bajo fianza, va a estar en unas condiciones de arresto domiciliario, se le va a dar permiso para poder viajar internacionalmente y cumplir con todos sus compromisos. Lo que se imputa básicamente es no reportar la cantidad completa que llevaba consigo y contrabandear con dinero. Usualmente cuando tú no reportas más de $10.000, se te acusa de... A Farru se le concedió una fianza por un monto de $100.000 y el embargo de su residencia en la ciudad de Florida, valorada en $50.000 si él incumpliera con el proceso legal en su contra.
Seguimos con La Roca y su amor platónico por una colega. Dwayne Johnson estuvo en el show de Ellen y confesó tener un interés por Frances McDormand. El actor contó que todo comenzó en la ceremonia pasada de los Globos de Oro gracias a un gesto de ella con su hija mayor, Simone. Relató que lo dejó maravillado verla besar su mano. La Roca aprovechó la entrevista para agradecerle públicamente por su comportamiento y expresarle su admiración. Él bromeando aseguró que se casarían y que Lauren, su pareja desde hace 9 años, estaba asimilando la situación. Y Lindsay Lohan le ofreció ayuda legal a Donald Trump. La actriz, quien en otras ocasiones ha mostrado su apoyo al presidente de Estados Unidos, esta vez utilizó su cuenta en Twitter para ofrecerle asesoría legal y de paso promocionar una empresa de la que es vocera. Lindsay escribió: "Oye, Donald Trump, escuché que necesitas un abogado". La publicación en pocas horas se convirtió en tendencia y fue marcado como favorita por más de 900 personas. Y Venezuela dirá presente en la final de MasterChef Latino gracias a la destacada participación de Cindy Lazo. La actriz venezolana pasó a la final de la primera temporada del programa de competencia culinaria. Cindy agradeció el apoyo de todos y aseguró que va con todo. El show presenta una versión de la cultura hispana, la comida, los sabores y sazones de los países latinoamericanos. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo video de Sebastián Yatra por Perro. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Venevisión. Como el que yo perdí. De lunes a jueves se disimular, pero llega el weekend y me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a rumiar con un par de amigas para impresionar. Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar y me pega duro tanta soledad. Amigos, terminamos así la presente emisión matutina de su noticiero Venevisión y la semana. Así es, Lirio. Sin embargo, la información no se detiene aquí. Ustedes quedan con la segunda media hora de Primer Contacto. Claro que sí, para ello, ahí los ven, están listos nuevamente Ángel López y Elizabeth Márquez. Gracias por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta el lunes, Dios mediante.